empezamos a ser sedentarios en vez de nómades. Por lo tanto, nos empezamos a quedar en los espacios físicos, geográficos, y junto con esto viene un avance de la agricultura, de la ganadería, pero a nivel más humano se produce un sentido de pertenencia, un sentido de dominio, un sentido de protección. Comienza a crearse la idea de comunidad, comienza a crearse la idea de las religiones y además empieza a generarse la solidaridad. ¿Por qué? Porque como ya vivimos en lugares fijos, tenemos que reaccionar ante la adversidad y para eso necesitamos ayudarnos unos con otros. Entonces este proceso da pie a que la comunicación empiece a ampliarse y da paso después al lenguaje y a múltiples formas de expresión, ¿ya? Todo lo que sabemos del ser humano lo sabemos a través de su expresión, ¿ya? A través de sus múltiples formas artísticas en las que nos ha permitido ir hacia atrás y entender cómo ha sido la historia durante todos estos años. Ahora bien, en el año 700 a.C. se produce algo bien importante para la cultura occidental, que es la creación del alfabeto griego. Cuando se crea el alfabeto griego empiezan a aparecer las palabras, y con la aparición de las palabras empieza a aparecer algo nuevo en la usar de manera independiente de las personas. Hasta esta época, si nosotros, por ejemplo, queríamos hablar de valentía, queríamos hablar de justicia, teníamos que recurrir a ejemplos como Aquiles para decir quién era valiente. Pero ahora que existe la palabra valentía, entonces yo puedo contar mi propia historia y decir, fui valiente, porque ya está la posibilidad, la palabra existe independiente de la persona. Hasta esta época, la historia era contada por actores. Eran los actores que iban de pueblo en pueblo, por decirlo así, y retrataban las anécdotas o lo que se comentaba en otros lugares más alejados. Y así entonces nos íbamos enterando de lo que pasaba, ¿ya? Bueno, la filosofía completa se empieza a desarrollar a través de este lenguaje. Por lo tanto, ahí viene toda la época de la metafísica, ¿cierto? Y sin ir más lejos, me estoy acordando ahora de Pitágoras. Pitágoras, que más o menos en el año 500 a.C. desarrolló la escala musical. La escala musical que todos conocemos, la escala de 2 a 2, ¿cierto? Con la que tocamos el órgano, con la que aprendemos flauta, fue desarrollada por Pitágoras. Entonces no solo se amplió la comunicación a nivel lingüístico, sino que se amplió en todo ámbito, y la música como una forma de expresión de la humanidad también se planteó como una nueva comunicación entre las personas. En el año 300 más o menos, Sócrates habló de la retórica. La retórica significa el arte de persuadir a través de la palabra, ¿ya? Entonces imagínense, en estos años ya era tan importante el poder de convencimiento, la capacidad de hablar, el utilizar las palabras adecuadas y principalmente los argumentos, ¿ya? En esta época lo que se estudiaban eran los argumentos. Ahora bien, el año cero, que está marcado por la llegada de Cristo, en términos de comunicación es importante porque aquí se produjo una expansión de los escritos, ¿ya? Es interesante cómo, bueno, Jesús vino a la tierra, por decirlo así, vino a dejar un mensaje. Este mensaje fue captado a través de los evangelios, que fueron documentos escritos, que algunos se agruparon después en el libro que todos conocemos, que es la Biblia, y otros se definieron como los evangelios apócrifos, que, bueno, no sé si todavía, pero se han encontrado mucho a lo largo ya de la historia, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque con la expansión de los escritos, entonces empezamos a tener documentos físicos, ya que nos permiten buscar en la historia y entender el cómo se han dado las cosas, ¿ya? Comienza después la Edad Media, y la Edad Media se caracteriza por ser 1000 años donde la comunicación buscó preguntas o encontró respuestas bajo el paradigma dominante de la época, que era el teocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las explicaciones estaban puestas en Dios, ¿ya? Cualquier duda que surgía, cualquier posibilidad de ingenio o de cambiar las cosas, pasaba por este filtro, que era la impresión que tendría o no Dios sobre las cosas que hacemos, ¿ya? Ahora bien, viene una época maravillosa que es el Renacimiento, ¿ya?
En el Renacimiento se produce una explosión de todas las artes, de todas las ciencias, y entonces empieza a surgir la pintura, la poesía, la arquitectura, la navegación, la física, la química. Se produce un mundo nuevo. ¿Y esto qué permite? Que entonces cada ciencia se volvió un mundo lingüístico, ¿ya? Porque hoy en día, y porque esto no ha parado, si hablamos con un agrónomo, hablamos con un físico, o incluso hasta con un psicólogo, en realidad nos encontraríamos que hay miles de palabras, de conceptos que están fuera de nuestro alcance, que a veces ni siquiera nos suenan a algo, ¿ya? Entonces, la amplitud del lenguaje hace que las ciencias de alguna manera vayan buscando, hasta que encuentran hoy en día su propio paradigma o su propio mapa conceptual, ¿bien? Bueno, volviendo un poco a la idea de comunicación, en los siglos recientes tengo varias teorías respecto a la comunicación, algunas más conocidas que otras. Hoy, por ejemplo, es muy común escuchar esto de la comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? Lo que decimos o lo que hacemos. En general, en la vida o en mi experiencia profesional, yo me he dado cuenta que le creemos más a lo que hacemos, ¿ya? Es más coherente nuestra parte corporal que nuestra parte verbal. Entonces muchas veces decimos algo verbal, pero nuestro cuerpo está manifestando otra cosa. Y el que recibe la información, además de confundirse, finalmente le cree a la expresión más bien corporal o física, ¿ya? Otras teorías tienen que ver con lo que todos conocemos, la idea de emisor, receptor, canal, mensaje, etc. Pero yo me voy a detener en una teoría que me hizo mucho más sentido y que la conocí hace unos años y luego la profundicé con los colegas de la línea del coaching ontológico, y me voy a referir a la ontología del lenguaje que es planteada por Echeverría, ¿ya? Echeverría es un autor que se basó en otro autor también, que es francés, y que se dieron cuenta que al final todas las formas o todas las organizaciones que existen son organizaciones comunicacionales. Es una malla lingüística. Una familia es un núcleo comunicacional, pero también lo es una empresa. En una empresa, en un negocio, si no hay comunicaciones, no hay nada. Y el enfoque que le demos a esta empresa o a esta organización va a depender de la forma en que nos comuniquemos, ¿ya? ¿Qué plantea la ontología del lenguaje? Dice, somos en el lenguaje. ¿Y qué significa esto? Que no es casualidad lo que decimos ni el cómo lo decimos, ¿ya? El lenguaje tiene intencionalidad. Por lo tanto, cuando yo emito un comentario, cuando pido una opinión, eso siempre está diciendo en el fondo cómo yo soy o cómo yo pienso. Cuando uno escucha, por ejemplo, un cagüín o un comentario de otra persona, la verdad que no te enteras de la otra persona porque no sabes, pero sí te enteras de cómo piensa el que está emitiendo ese comentario. Ya, no sé si se entiende. Es decir, si yo comento, por ejemplo, que se separó tal persona, de esa persona no sabemos nada, pero sí tú vas a poder saber cómo yo pienso respecto a eso, ¿ya? Entonces, somos en el lenguaje. Ahora, otra cosa importante es que el lenguaje es acción. ¿Y qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, yo te invito a ti a un café y tú me dices, ya, vamos a un café. Y mañana estamos en un café. Entonces, algo que dijimos, algo que conversamos, generó una acción concreta, ¿ya? Por lo tanto, el lenguaje tiene función, tiene acción y produce cosas, ¿ya? Bueno, otro aspecto importante de esto mismo es que vivimos finalmente en un mundo interpretativo, ¿ya? Tú me dices algo y yo interpreto lo que yo quiero a través de lo que me ha dado mi crianza, mi educación, mi formación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú me quisiste decir un chiste, me dijiste una broma y a mí me pareció una burla, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay realidades objetivas, porque al final todo depende del que interprete. Una vez escuché, me parece que fue a Maturana, que dijo algo muy cierto, que dijo, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que ustedes escuchan, ¿cierto? Porque hay una parte del otro donde ya no nos podemos acercar, ¿ya?
Ahora, si se fijan ustedes, toda nuestra historia, toda nuestra identidad es una construcción lingüística, ¿ya? Es una construcción lingüística, ¿ya? Por lo tanto, nuestra autoestima, nuestra forma de pensar, finalmente está determinada por nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos son lenguaje y por lo tanto son comunicación, ¿ya? Bueno, ¿cómo lo vinculamos esto al autocuidado? El autocuidado, como les decía al principio, es la capacidad de hacer acciones para estar bien con uno mismo. Es promover nuestro equilibrio personal. Y esto significa muchas veces que tenemos que alejarnos de ciertas personas, que tenemos que resguardar algunos espacios, que tenemos que hacer lo que nos hace bien. Cada uno sabe qué le hace bien en la vida, ¿ya? Y a esas cosas que a uno le hacen bien hay que darle espacio. Para algunos puede ser jardinear, para otros ir a pescar, para otros ordenar la casa, componer música, qué sé yo, cada uno tiene formas o cosas que le hacen bien en la vida, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante el autocuidado? Porque nos va a permitir estar bien no solo con nosotros mismos, sino que también con los demás. Y aquí nos vamos a la importancia del lenguaje, pero no de cualquier lenguaje, queridos oyentes, sino del lenguaje emocional, ¿ya? El lenguaje emocional es riquísimo y lamentablemente en nuestra civilización está muy empobrecido. Sabemos muy poco de emociones. En general, cuando queremos hablar de cómo estás, las respuestas son alegre, contento, enojado, triste, enrabiado. Y no hay más, no hay más. En general no salimos de estas 4 o 5 emociones. Y si empezamos a profundizar, hay muchas más. Hay muchas más. Por ejemplo, frente a la tristeza yo podría estar melancólico, podría sentir añoranza, ya podría estar evocando. Todo tiene que ver con un recuerdo, pero la sensación es totalmente distinta. La melancolía significa recordar, pero recordar con tristeza. La añoranza significa recordar, pero recordar con deseo de que ocurra, ¿vale? Y otra palabra bonita relacionada es evocar. Evocar también significa recordar, pero recordar con la sensación de que se está viviendo en ese momento. Hay otras palabras que yo siempre nombro en mis exposiciones o en los congresos y tiene que ver con una palabra portuguesa que es saudade. Saudade significa recordar, pero recordar con alegría. ¿Ya? Es un estado de armonía que uno puede tener, donde de repente le aparece una vivencia y la empieza a imaginar, ¿cierto? Pero esta vivencia le viene con alegría. En español no tenemos ninguna palabra parecida para decir eso, ¿ya? Por lo tanto, es importante empezar a vivir en saudade, ¿ya? A conocerla. Otro ejemplo, la palabra ira, odio, venganza, rabia, rencor, son todas distintas, son todas distintas. Yo puedo sentir rabia, pero si yo tengo odio, yo ya le deseo mal a esa otra persona. ¿Sí? Ahora, si el odio viene con venganza, entonces yo quiero que a esa persona le pase inmediatamente el daño que me pasó a mí, ¿ya? Entonces, cada palabra es distinta y es sumamente importante empezar a enriquecernos, en el fondo, alfabetizarnos emocionalmente, darle espacio a la parte emocional del ser humano. Ahora, otra cosa que facilita las cosas es los canales predominantes. Voy a tratar de compartirles una pantalla un segundo, a ver si me va bien con esto. Ahí, ¿están viendo la pantalla en línea? Entonces, acá. Ya, les voy a pedir a cada uno de ustedes que por un segundo se imagine estar en la playa, en la orilla de la playa, ¿ya? Para los que no son de montaña o de playa, por ejemplo, si alguien es de montaña, imagínese que hizo un trekking y que llegó a la cumbre, ¿ya? Entonces, en ese momento en que estás en la cumbre o en ese momento en que estás en la playa, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es la primera sensación que a ti te viene? ¿La tienen? ¿La están imaginando? Bien. Para mí, estar en la playa inmediatamente me posiciona como esa mujer que está allá abajo, muerta de calor, ¿cierto? Con un termómetro. Y yo lo primero que imagino frente a la playa es que me estoy quemando.
¿ya? Siento que el sol me está dañando la piel, se me irritan un poco los ojos, y entonces me viene una segunda sensación, que es tirarme un piquero. Y cuando me tiro el piquero, lo que me viene es la sensación de frescura, ¿ya? De frescura, de flotar en el mar, ¿ya? Esa es mi primera sensación. Pero para muchos de ustedes, al ver la playa o al ver la cumbre, lo que les vino fue un sonido. Algunos estuvieron frente a la playa y dijeron, ¡oye, el mar, el sonido de las olas constantes, las gaviotas! Entonces hay personas que son más bien auditivas. Mientras yo soy más bien corporal, hay otros que son auditivos. Y por último, hay otras personas que son más bien visuales. ¿Qué significa eso? Que frente a la playa o frente a la cumbre, ellos lo primero que perciben es la vista, ¿ya? Es la plenitud, la inmensidad del lugar, ¿cierto? Entonces tiene que ver más bien con lo visual. Ahora, ¿por qué es importante? Déjenme aquí volver a la imagen. Es importante porque dependiendo del canal predominante podemos comunicarnos de mejor o de peor manera con la persona que nos está escuchando, ¿ya? Por ejemplo, si te quiero invitar a la feria, ya te digo, vamos hoy día a la feria, y tú eres una persona más bien kinestésica, corporal, te tengo que decir, imagínate cómo vamos a estar en la feria, vamos a poder tocar las cosas, vamos a percibir el calor del espacio. Ahora, si tú eres visual, yo te tengo que decir, vamos a la feria, imagínate todos los colores de la verdura, de las frutas. Y si tú eres auditivo, yo te voy a decir, vamos a la feria, imagínate cómo suena la gente gritando, las papas a 1000, el tomate a 500, etc. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene un canal predominante. ¿Ya? Todos nuestros sentidos nos otorgan información, pero para algunas personas esa información llega más directa a través de cada uno de estos canales predominantes. Entonces, ya habiendo escuchado un poco todas estas ideas, ¿cómo llevamos la comunicación al autocuidado? Lo primero es traer al presente, ¿ya? Muchas veces nos comunicamos desde el pasado o desde el futuro. Cuando nos comunicamos desde el pasado, la emoción que viene en general es la culpa, la frustración, en el fondo el por qué no hice, por qué no dije, por qué no estuve, etc. Si yo me comunico desde el futuro, pensando en lo que tengo que hacer, en lo que va a pasar, etc., voy a estar todo el tiempo en una emoción que se llama ansiedad. La ansiedad es como un nerviosismo, pero que no tiene un objeto claro, ¿ya? Y la ansiedad es bien compleja porque a cada uno se le manifiesta distinto. A algunos les da por dormir, a otros les da por comer, otros quieren fumar, etcétera, etcétera. O sea, cada uno reacciona diferente. Entonces, ¿cuál es un poco la apuesta? Cuando tratemos de comunicarnos, sobre todo en estas épocas en que estamos evitando el contacto social, tratar de comunicarnos desde el presente, desde el aquí y el ahora. ¿Qué me pasa a mí con lo que estoy viviendo? Por ejemplo, yo puedo recordar la muerte de un ser querido. Entonces, en vez de decir, cuando murió mi abuelo, cuando murió mi abuela, me pasó tal cosa. Ya, está bien, pero ¿qué te pasa ahora con la muerte de tu abuelo? ¿Se entiende? No es lo mismo, no es lo mismo. El estar en el presente nos permite estar mucho más conectados con nuestra parte emocional, ¿ya? Además de estar en el presente, es súper relevante tener buen trato, ¿ya? Y en esta parte me voy a detener un poco porque las relaciones humanas no son gratis. Yo no me voy a llevar bien porque sí, nomás con el otro. Tengo que poner un poquito de esfuerzo, y ese esfuerzo está en la forma en que me comunico. Entonces, claro, yo tuve un mal día de trabajo, llego idiota a mi casa, peleo con mi esposa, después mi esposa pelea con su hija, la hija pelea con la hermana, y finalmente hacemos una cadena de mala onda, para decirlo en términos populares. Hay que tener buen trato. Y dentro del buen trato aparecen palabras como amabilidad, como cordialidad. Cordialidad es interesante, hablando de la alfabetización emocional. Cordial viene de cardio, y cardio viene de corazón. Por lo tanto, cuando yo digo saludos cordiales, te estoy diciendo saludos del corazón, ¿ya? Así que ojo ahora cuando lo anoten ahí en los correos electrónicos, ¿ya? Saludos cordiales significa saludos del corazón, ¿ya? Bueno, la amabilidad,
la serenidad y además la capacidad de escuchar. Hoy en día se agradece muchísimo el tener a alguien con quien hablar, ¿ya? Antiguamente eran los curas los que escuchaban confesiones, en algún momento los psicólogos, ¿cierto? Pero todos necesitamos una persona con quien podamos comunicarnos, pero ojo, no comunicarnos con lo común del día a día, eso es fácil, sino que un par de personas con las que podamos tener un nivel de comunicación un poquito más profundo, ¿ya? Un poquito más íntima, ¿ya? Hablar realmente desde el ser, desde uno mismo. Y para saber escuchar hay que disminuir el ruido interior. ¿Qué es lo que es el ruido interior? Es aquello que a mí me molesta, que me tiene ocupada. Entonces, por ejemplo, hoy día mismo mi ruido era esta charla, porque necesitaba estar atenta y mi atención estaba puesta en este espacio que iba a compartir con ustedes. Por lo tanto, lo que me dijo mi familia en la mañana, la verdad que ya probablemente respondí de manera mecánica, dije sí o no, cocinen lo que quieran, pero finalmente no presté nada de atención. ¿Por qué? Porque tenía ruido interior. Y ese ruido tenía relación con que quería dar esta charla y estaba pendiente de hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Ahora llevémoslo a otras ocasiones, ¿ya? De repente alguien te quiere contar un problema y tú estás con un problema propio. Entonces, mientras tú no disminuyas tu propio ruido interior, va a ser muy difícil que puedas realmente prestarle oídos o escuchar a otros. Y aquí pasa lo que ocurre siempre, que de repente alguien te está contando un problema y el otro dice, uy, si a mí me pasó lo mismo, ¿ya? Y eso mismo además le pasó más, ¿ya? Con más intensidad. Eso es cuando tú estás con ruido interior. Entonces, para aprender a escuchar, y primero aprender a silenciarnos interiormente. Dentro del escuchar, es importante también el contacto visual, ¿cierto? Ser capaz de lograr el contacto visual, pero no es necesario mantenerlo, ¿ya? Hay gente que de pronto te queda mirando fija y no pestañea, ¿cierto? Entonces al final esa mirada más bien intimida. Contacto visual es importante. El lenguaje corporal también es importante. Hay gente que te dice, yo no estoy enojado, y tú los ves con la cara colorada, ¿cierto? Con las manos apretadas, con la vena hinchada acá en el cuello, ¿ya? Disminuir el ruido interior, ¿para qué? Para poder escuchar y entregarnos mejor al sentir o a lo que nos quiera comunicar el otro. Hay que tratar, es muy difícil, pero de aprender a escuchar sin juzgar, ¿ya? Y esto es muy sutil porque apenas yo emito una opinión sobre lo que me están contando, ya estoy juzgando. Y el que es perceptivo lo nota. Nota una mirada rara, un guiño de ojos distinto, quizás apretaste un poquito la ceja y manifestaste algo, ¿ya? Entonces, ojo con estas cosas, ¿ya? No hay que juzgar, hay que tratar de escuchar, entender con pensamiento, pero también con corazón. Ahí está la palabra comprender y seguimos alfabetizándonos emocionalmente. Comprender es entender, pero es entender desde el corazón, ¿ya? Y bueno, los últimos dos aspectos que quisiera tratar para promover el autocuidado en estos tiempos de cuarentena o de pandemia es que la comunicación se manifiesta mucho también a través del sentido del humor. El sentido del humor es importante y bueno, acá en Chile, para los que están afuera, tenemos una ventaja porque somos un país que es muy ávido para reírse de sí mismo, ¿ya? Y nos burlamos mucho de nosotros como personas y como sociedad y todo eso. Pero el humor tiene que ir más bien dirigido a las situaciones y no a las personas, ¿ya? Podemos reírnos de algo anecdótico, de una situación X, pero cuando nos reímos reiteradamente, no sobre una acción, sino sobre una persona, esto finalmente va en menoscabo del otro, porque lo va dañando, va bajando su autoestima, va disminuyendo sus habilidades. La palabra broma está relacionada con un molusco que se pegaba a los barcos, ¿cierto? Y se empezaba a carcomer la madera. Por lo tanto, habían barcos que se hundían por broma. Entonces, hay que reírse, sí,
sí, hay que pasarlo bien, sí, hay que disfrutar y todo, pero esto no puede ir en desmedro del otro, ¿vale? La idea es que nos reamos en conjunto y que busquemos situaciones divertidas, pero no a pesar del otro, ¿sí? Y bueno, junto con esto también el optimismo que es una emoción positiva de la que habló Horst en su charla anterior de psicología positiva. El optimismo es la idea o la sensación, el creer que las cosas van a ir bien, ¿ya? Tiene que ver con la esperanza también, tiene que ver también con el entusiasmo. El entusiasmo me parece que tiene que ver como con tener a Dios adentro. Miren qué diferente esta apreciación. Tiene que ver como con tener a Dios adentro y entonces expresar esa alegría o ese contento de estar con el todo, más allá de la creencia que cada uno de ustedes tenga. Entonces, bueno, todos estos aspectos finalmente comunican, nos otorgan información y todo lo que hacemos comunica el cómo nos vestimos, el cómo nos peinamos, el cómo caminamos, el qué hacemos, el qué dejamos de hacer. Y en la medida que trabajemos por una comunicación fluida, armónica, conectada con el otro, sabiendo escuchar de verdad, vamos a evidentemente tener un mayor nivel de autocuidado, vamos a sentirnos mejor con nosotros mismos y también con las personas que nos rodean. Así que bueno, amigos, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo el espacio. Y bueno, antes de despedirme, no sé, Isabel, si hay algunas preguntas, cuestionamientos, cualquier cosa que aparezca por ahí que quisiéramos compartir. Hola Ingrid, sí, tenemos efectivamente aquí una pregunta de Eduardo Aguirre y él lo que nos menciona es cómo podemos silenciar el ruido interior en estos tiempos de tanto movimiento, principalmente ese ruido mental. Ya, perfecto. Hay una teoría que plantea que a la mente se le llama la loca de la casa, ¿ya? ¿Por qué la loca de la casa? Porque no para. Tú entre que te despiertas y te metes a la ducha, por tu cabeza pasaron 10.000 pensamientos y es muy difícil detenerlo. Ahora, hay técnicas que están basadas principalmente en la meditación, en la relajación. También acá tiene mucho que aportar el mindfulness, ¿cierto? El estar en el aquí y el ahora. Y en lo cotidiano, bueno, hay técnicas sencillas. Por ejemplo, tratar de focalizar tu atención, ¿ya? Es imposible durante todo el día, pero sí a momentos. Entonces, un ratito al día donde tú trates de que un pensamiento, uno solo, se mantenga en tu mente, ¿ya? Me acuerdo de una historia de Buda donde decía que había que mirar un elefante. Y entonces yo cerraba los ojos y miraba el elefante y a los 2 minutos el elefante ya era rosado, tenía pelotitas, se había puesto a caminar, a nadar, ¿ya? Entonces, el aquí y el ahora es lo que te permite detener un poco a la loca en la casa, ¿ya? Entonces, invitarte, si esa es tu pregunta inicial, invitarte a meterse en las técnicas de relajación, técnicas de meditación. El deporte también ayuda muchísimo. Las personas que hacen deporte saben que después de un rato de ejercicio, la mente entra en blanco y se produce una amplitud de cosas. Si alguien trota, por ejemplo, tú vas trotando y los primeros 10 minutos es todo lo que pasó en el día, lo que hiciste, lo que no hiciste, etc. Después de esos 10 minutos ya eres tú, tu respiración y más nada, ¿ya? Ese estado es un estado meditativo, ¿ya? Y es un estado donde ya no tienes ruido interior. Hay otra pregunta, Ingrid. Nos preguntan, para comunicarnos de mejor manera, señalabas tú que hay que definir el canal predominante, ¿cierto? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos saber cuál es el canal predominante de esas personas con las que nos queremos comunicar? Ya, perfecto. A través de preguntas. Pregúntale tú, por ejemplo, a tu hijo, a tu pareja, a tu padre, acerca de qué es lo que se imagina cuando va a una heladería, ¿ya? Y la persona que te responda, ¡ay, qué rica la sensación del helado en la boca, frescura, cómo suena la galleta cuando uno la masca, ¿cierto?
Van a ser personas que son kinestésicas, que van desde el cuerpo. A otros tú les vayas a decir, vamos a una heladería, y te van a decir, me imagino el helado de colores, con chispitas arriba, con un toque de crema chantilly. Entonces, eres visual, ¿ya? Y bueno, en el caso del helado es difícil lo auditivo, pero sí lo olfativo. Y entonces alguien podría decirte, una heladería, uy, imagino ese olor a la leche, o a la canela, o qué sé, ¿ya? O por ejemplo, el ruido. Hay gente que te dice, me voy a ir a tomar un helado, ¡ay, qué entretenido escuchar a la gente, estar en el lugar con música! ¿Sí? Entonces, por ahí va un poco la respuesta, ¿ya? Ojo, también hay una parte con los ojos. Es más difícil de explicar a través de una pantalla, pero hay personas que, por ejemplo, sus recuerdos auditivos hacen que los ojos se muevan de forma horizontal. Las personas que son más visuales, en general, su mirada va hacia arriba. Entonces, también esas formas. Pero lo más simple, a través de un par de preguntas, y te va a quedar claro cuál es el canal predominante del otro. Y respecto, Ingrid, de esto mismo, ¿qué es lo que pasa con el consciente y con el subconsciente? Ya, difícil pregunta, pero vamos. El consciente es lo que está a la mano, ¿ok? Aquello a lo que yo puedo acceder rápidamente. A ver si se ve en la pantalla, si tuviéramos un triángulo, el consciente sería la cúspide de este triángulo, ¿ok? Por ejemplo, yo digo, tengo hambre y voy como algo, y entonces estoy en el consciente. Luego viene el subconsciente y luego viene el inconsciente. Todo esto, para los que nos están escuchando, bajo un poco la teoría psicoanalítica, ¿ya? El inconsciente son aquellas cosas que están ahí latentes y que afloran en diferentes momentos, pero no afloran de manera clara. Entonces, imagínate que yo estoy dando, me acordé un ejemplo muy, muy común. Cuando tú le cambias el nombre a tu pareja. Pésimo error, ¿ya? Quieres decirle, oye, no sé, pues tu pareja se llama Juan, y vas y le dices, oye, Carlos. Chuta, ¿qué pasó acá? Claro, yo no sabía, pero desde el inconsciente algo me recordó al tal Carlos, ¿cierto? Y apareció en mi inconsciente, y eso me significó una pelea de dos. ¿Ya? Ahí es cuando aparece el inconsciente. Ahora, el subconsciente es un poco distinto, porque el subconsciente es como el filtro. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo el consciente, el inconsciente, y tengo este filtro entre mí. La mejor definición que yo he encontrado de sueño, de qué es lo que es un sueño, es una manifestación del inconsciente, pero viene disfrazada, ¿ya? Entonces, imagínense a ver que yo, ¿a quién veo en línea? Veo por ahí a mi amigo Cristian Villalón. De repente Cristian viene y me dice más tarde, oye, Ingrid, tu charla fue horrible, me cargó, no aprendí nada, una pérdida de tiempo. Y yo en la noche me acuesto y de repente sueño que atropellan a Cristian. No, Cristian, no te deseo nada malo. ¿Pero qué significa esto? Que el subconsciente filtró y apareció y dice, ¿quién me viene a decir Cristian de la charla? ¿Se entiende la idea? Entonces, aparecen las cosas, pero aparecen disfrazadas. Porque yo no le puedo decir a mi consciente, oye, el Cristian, ¿cómo hizo semejante comentario? Porque soy psicóloga, ¿cómo voy a decir eso? ¿Ya? Pero sí me va a aparecer en un sueño disfrazado a través de este filtro que es el subconsciente. ¿Sí? Efectivamente, Ingrid menciona por ahí Juan Esteban que nuestros sueños mentales tienen injerencia en nuestra mente. Absolutamente. Tenemos aquí otra pregunta, y es, ¿qué se hace frente a alguien que no mantiene un buen diálogo? ¿Qué hacemos en esos casos? A ver, bueno, hay una parte que es de uno y hay una parte que es del otro, ¿ya? Yo me puedo hacer cargo de la parte mía, puedo ocupar múltiples estrategias para comunicarnos, pero nosotros en praxis, en el trabajo que hemos llevado adelante, nos hemos dado cuenta que hay cosas que no sirven con nadie, ¿vale? Yo les podría dar múltiples técnicas, herramientas. Por ejemplo, hay un modelo que lo pueden buscar después que se llama el DESC, que es un acróstico, DESC, que te explica en el fondo una forma de llegar a aquellas personas que son muy cerradas al diálogo y poder acceder a ella.
Pero sin embargo hay personas que son demasiado, a ver si se alcanza a ver, especiales, entre comillas, con las cuales realmente es muy poco lo que funciona. ¿Qué sugiero yo en estos casos? Mantener tu calma personal, dentro de lo posible evitar contacto con personas que te frustran o que te hacen mal porque no te entienden, porque no saben comunicarse contigo o porque tú no logras comunicarte con ellos. Y bueno, también asumir la responsabilidad personal. Es mucho más fácil decir no me hice entender o no me expliqué bien que decirle al otro tú no te haces entender. O sea, asumamos la responsabilidad. En vez de decir no te entiendo, yo no te entendí. ¿Sí? Eso nos va a ir permitiendo mejorar nuestra comunicación. Por acá, Ingrid, nos preguntan cómo escuchar a personas que hablan tonteras, así como ocupas tú también, entre comillas, muchas veces sin argumento o cuando son evidentemente porfías o porfiadas. Ya, perfecto. Hay unas personas que yo les llamo informalmente los contreras, ya que frente a todo la postura inmediata es oposición o es negativa. Hay personas que yo les llamo los sí pero, ¿ya? Entonces le digo, vamos a la playa, preparemos un sándwich, sí pero, ¿ya? Siempre tienen un pero o una objeción, ¿ya? Isabel, ¿me repites la última parte de la...? En el fondo es cómo escuchar a esas personas que hablan tonteras y cuando muchas veces no tienen ningún argumento o evidentemente esas tonteras en el fondo vienen de una porfía. Ya, perfecto. Bueno, lo que pasa es que, a ver, cuando nos comunicamos hay personas que quieren aprender, que quieren entender y hay personas que quieren ganar la conversación. Yo creo que a eso se refiere un poco la pregunta. Cuando yo quiero ganar la conversación, o sea, que el otro, convencer al otro de que mi argumento es real, la verdad que es una conversación perdida. Entonces muchas veces yo tengo que dar el espacio porque me tocó escuchar al otro, tengo que de repente hablar del clima, hablar de las novelas, o de la noticia o de la contingencia, ¿me entienden? Igual hay que hablar de todo, pero con ciertas personas hay que tener el espacio para hablar a un nivel más íntimo. La conversación profunda no es con todos ni para todos, ¿ya? Por lo tanto, con estas personas muy porfiadas o muy poco asiduas a aceptar nuevas ideas, la verdad que mejor no te desgastes, ¿cierto? Confía en tu criterio y cuando quieras conversar de verdad, busca a alguien que quiera aprender y no ganar. Súper. Otra pregunta, Ingrid. ¿Cómo, en el sentido que estamos hablando, ¿cierto? Desde las emociones, cómo nos comunicamos con alguien que tiene Asperger? Ya. A ver, con el Asperger, en el Asperger lo que está dañado justamente es la parte interpersonal, la relación con el otro. Entonces la comunicación con un chico Asperger se vuelve sumamente difícil. Yo lo primero que tengo que lograr si quiero comunicarme con un chico Asperger es que en algún momento ese niño o esa persona me pueda mirar a los ojos. No que lo mantenga, solamente que me mire. ¿Por qué? Porque desde que me miró, me reconoció, me dejó entrar en su mundo, ¿ya? Las personas Asperger en general tienen un campo de interés bastante específico. Por lo tanto, yo tengo que ir desde ese campo específico de la persona a comunicarme. Es lo mismo que el canal predominante. Entonces, si tengo un chico Asperger que es fanático de los videojuegos, entonces yo voy a tener que aprender videojuegos y desde los videojuegos empezar a comunicarme con ese niño. Si el chico es fanático de los mapas, ¿ya? Porque como les digo, la atención en general de los síndromes de Asperger, de los déficits atencional, es muy específica y focalizada. Entonces, desde el interés de esa persona, yo muy lentamente tengo que ir entrando a su mundo. Soy yo el que entra al mundo del otro y no es al revés. Perfecto, gracias. Desde el comienzo comenzaste a escucharla hablándonos sobre un poco la transición histórica en términos de comunicación. Entonces la pregunta es, respecto a la evolución del hombre, ¿también han evolucionado estos canales de comunicación? Ya. A ver, han cambiado, diría yo. A ver, ¿cómo decirlo?
no sé si la palabra es evolucionar, porque siempre nos comunicamos. Lo que pasa es que después, claro, evolucionó, creamos lenguajes, creamos idiomas, símbolos, señales, el lenguaje digital. Hoy en día las palabras ocupamos, para decir mañana ocupo 3 letras, ¿ya? Entonces, disculpen, me perdí nuevamente de lo último. Hablaban sobre la evolución de los canales de comunicación. Ya, disculpa. Es que a eso iba, que no sé si es evolución la palabra, más bien es la forma en que la humanidad ha ido modificando o adaptando estas formas comunicacionales a la realidad y al contexto que tenemos, ¿ya? Pero no sé si es evolución la palabra, ¿vale? Ahí ya me llegaría un cuestionamiento más ontológico justamente respecto a la palabra. Pero de qué ha cambiado y de qué ha tenido avances, claro que sí. Buenísimo, gracias Ingrid. Nos preguntan sobre los sueños lúcidos, a ver si nos puedes comentar un poquitito tú sobre lo que son los sueños lúcidos. Bueno, aquí la verdad que yo no soy especialista en el área, mi enfoque principalmente es organizacional, es laboral, ¿ya? De manera que ahí tendríamos que entrar en una parte más transpersonal, que seguro Horst podría dar una respuesta más certera. Gracias. Entonces, Horst, espera un poquito, te voy a reiniciar el audio. Ahí está. Ahí sí. Muy breve, los sueños lúcidos son una especie de ejercicios que se hacen en el cual uno se programa mentalmente y logra en la noche soñar el sueño que uno quiere. Y dentro del sueño, que es la parte más importante, uno va guiando sus sueños. Es como estar soñando con un libreto a mano e ir guiando sus propios sueños. El potencial que tienen se supone que es bastante grande en términos de salud y de otras cosas. Y también es una técnica que ya señala desde hace bastantes años algunos antropólogos, como fue, por ejemplo, Carlos Castaneda, ¿ya? Y hay bastantes estudios en internet, pueden meterse a fondo, pero en el fondo es dominar los sueños y guiarlos hacia donde uno quiere que vayan. Y eso tiene un fin terapéutico y probablemente también de acrecentamiento de la conciencia. Bueno, para despedirme quiero darles las gracias a todos por este tiempo, por compartir con nosotros este espacio. Espero que haya sido de su interés. En general, en una charla, que te queden 2 o 3 cositas es suficiente, y esas 2 o 3 que uno las trabaje y haga algo al respecto. Invitarlos a continuar participando de estas charlas, si es que les son de su interés. Y bueno, nuevamente muy agradecida, me encanta ver a gente de todo el mundo, compañeros del doctorado, amigos de la vida, viajeros, familia, Marco, que también me formó en la línea ontológica. Marquito, gracias también por estar acá. Lucía, bueno, y a todos los presentes, ¿ya? Muchísimas gracias, y bueno, esta es un aporte pequeñito para esta época de cuarentena y para que ampliemos un poquito nuestro conocimiento. Gracias y chao. Chao Ingrid, gracias a ti. Bien, con eso estamos terminando. Las gracias a todos los participantes, hay muchos conocidos, así que un abrazo virtual a todos ellos, ya en las 2 páginas que hay en la página, en la pantalla, bastante gente que conocía, un abrazo. Y la invitación queda para el próximo sábado. Vamos a tener también otra charla con sentido. Vamos a hablar probablemente de un tema bien interesante que tiene que ver con una de las preguntas que surgieron acá, que es cómo un poco vivir en aquí y la ahora. Quizás vamos a pensar en un tema algo así como mindfulness y espiritualidad. Por ahí yo creo que nos vamos a enfocar y que es una práctica necesaria en estos momentos de cuarentena. Reitero las gracias a todos, las felicitaciones a la relatora, a la Ingrid, y las gracias a Isabel como coordinadora, que lo hizo un 7, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 5 de la tarde.